directora del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires. Les doy la bienvenida. Estamos hoy cerrando el año del Planetario en un lugar especial. Estamos en la Usina del Arte. Queríamos que hubiera espacio para mucha gente. Quiero empezar agradeciendo al Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, del cual depende el Planetario, y la Usina, dos lugares hermosos de la ciudad, por darme la posibilidad hoy de estar acá. Así que a las autoridades de la Usina, del Ministerio, muchas gracias por apoyarnos en esta aventura de cerrar el año de esta manera tan especial. Ustedes saben a quién vinieron a ver. Dos españoles, divulgadores científicos, excelentes, influencers, los amamos. Quiero agradecerle también a la Embajada de España en Argentina, al Centro Cultural Español, que hace posible que Eduardo Sáenz de Cabezón hoy esté acá. Y por supuesto le agradecemos a Javier Santolaya porque se sumó a esta idea loca de que dos amigos se encontraron en Buenos Aires y les propuse que vinieran a charlar con nosotros. Así que, sin más, le damos la bienvenida a Eduardo Sáenz de Cabezón y Javier Santolaya. ¿Cómo está la física ahora? ¿Qué se está haciendo importante en física hoy día, 2025? Sí, es una pregunta muy interesante porque hay dos percepciones en función de cómo quieras mirar la cuestión, porque la cuestión es muy amplia, obviamente, y la puedes mirar de dos direcciones que te pueden dar dos respuestas muy distintas. Te voy a dar las dos. Por un lado, es verdad que es frenética la cantidad de noticias que surgen prácticamente a diario respecto a la física, y muy en particular en ciertas áreas. En la física de materiales, la astrofísica, la cosmología, es un ámbito muy activo, muy en parte porque son áreas que se desarrollaron un poquito quizás más tarde. Entonces están en pleno auge todas estas materias, y muy en particular la astronomía y la cosmología, que además atrapan la atención de todos. Ahora, ¿conocen el 3 y Atlas? Está a punto de pasar por aquí. En definitiva, atrae mucha atención, pero luego, debido a que cada vez tenemos más telescopios, el universo es súper grande y nosotros somos muy pequeños, por lo que las posibilidades de crecer en este conocimiento son muy amplias, y esto contrasta con lo que se puede ver desde la física fundamental. Es decir, si la pregunta la respondemos desde estos ámbitos particulares de la ciencia, que son muy experimentales, muy observacionales, se ve como un progreso vertiginoso. Y por otro lado te puedes encontrar la posición del teórico. El teórico del siglo XXI siente que el siglo XXI está sufriendo el éxito del siglo XX, como que el siglo XX fue tan explosivo en descubrimientos y en avances que se comieron todo el trabajo. O sea, realmente decía en una época, la época de la física de las partículas, en la era dorada de la física de partículas, años 30, 40, 50, que cada día pasaba alguien por el pasillo gritando que había descubierto una nueva partícula, y había premios Nobel por todas las esquinas porque era un terreno tan fértil para crear ideas que fue explosivo, y en 100 años se consiguieron cosas loquísimas. De 1900, que dicen eso de que la física está acabada, al 2000, que es la formación del módulo estándar, tenemos 100 años en el que la física básicamente quemó la biblioteca, que esto tómelo muy entre comillas, y creó una biblioteca nueva. Entonces fue revolucionario, y ese éxito es posible que lo que genera un cierto estancamiento de paradigma en el siglo XXI, que hace que... Pero eso es un estancamiento porque hay tanto que se desarrolló durante el siglo XX que todavía estamos, digamos, continuando ese desarrollo, trabajando con aquellos que se hizo en el siglo XX, o porque nos hemos encontrado con un tope en el que necesitamos alguna idea nueva que nos permita dar un saltito de una barrera que nos estamos encontrando. Sí, súper interesante esta pregunta, y va un poco, la respuesta tiene que ir por intuición, porque ojalá tuviera una respuesta para algo así, pero yo creo que es una combinación de las dos. Por un lado, ha cambiado mucho la forma de hacer física, y antes pues el físico era... De hecho, ya no hay figuras como Einstein o Planck. Ahora la física es mucho más colaborativa, y ciertamente es posible que hayamos llegado a un cierto tope, por lo menos en una forma de hacer física. Y esa forma de hacer física del siglo XX era muy así: el científico tiene una idea, explora,
descubre, avanza, y esa física se sigue haciendo, pero ya no genera esa plétora de resultados científicos que sí se dio en el siglo XX. Y por otro lado, es verdad lo que dices tú, porque puede que estemos en una época de estancamiento a la espera de una idea que detone algo parecido al siglo XX. Entonces, bien podría ocurrir que mañana venga alguien con una idea verdaderamente revolucionaria y que destruya no, ¿me entiendes, no? Que de repente cambie las reglas del juego y genere un brote como el del siglo XX. Ahí, bueno, hay un libro súper interesante de Lee Smolin, que es uno de los padres de la gravedad cuántica de bucles, se llama La física del siglo XXI, y su última parte de este libro hace una reflexión sobre esa frustración. Él habla de la frustración de haber nacido a finales del siglo XX como físico, porque se lo comieron todo. Es como que Messi marcó ya todos los goles, ya no se pueden marcar más goles. Y reflexionaba de que uno de los problemas es también organizativo, estructural, académico. Y es que, y esto aquí podemos reflexionar porque tú sabes infinitamente más que yo y seguro que cuentas cosas súper interesantes, cómo el sistema del siglo XXI está premiando cierto tipo de científico que trabaja en el paradigma. A base de, hoy en día, para poder tener una carrera académica exitosa, necesitas publicar mucho y conseguir muchos proyectos financiados. Y no se financian todo tipo de estudios. Entonces se premia mucho al científico calculador que se mantiene dentro del paradigma. El problema es que el revolucionario, el Einstein, el que Einstein le tiraba el libro de clase al profesor a la basura, él no iba a clase, le llamaban perro holgazán porque no quería seguir el método. Y fue él el que luego sus profesores tuvieron que estudiar su teoría. Y es posible que el sistema no esté premiando este tipo de personalidades o formas de entender el conocimiento. Buah, no vamos a acabar el cuarto. Claro, es que hay un montón de gente aquí, o que está estudiando física, o que está estudiando ciencias, o que conoce gente que está estudiando cosas de este tipo, o que están iniciando o desarrollando una carrera investigadora, y esto que dices es que es súper fuerte, porque si vamos a necesitar, y siempre se necesita en ciencia en general, cambios de paradigma de estos que aumentan la frontera del conocimiento que tenemos, lo tenemos que hacer desde el conocimiento que tenemos ahora, ¿no? Entonces, claro, nuestra formación en la universidad, nuestra formación en la carrera académica, en la carrera investigadora, una cosa es hacer ciencia y otra cosa es una cosa es la ciencia y otra cosa es hacer ciencia, ¿no? La carrera investigadora, que no siempre es tan ideal como y tan hermosa como hacer ciencia, ¿no? Pero sí esa carrera investigadora, como dices, bueno, es que si yo quiero mantenerme dentro del sistema, lo que hago es hacer lo que el sistema me dice que haga de alguna forma, ¿no? Decir, bueno, yo sigo publicando mis papers, sigo con esto, pero claro, eso no te va a llevar a romper, eso te va a llevar a desarrollar más y además en infinitesimales, cada vez más pequeños, el desarrollo de lo que ya tenemos, ir poniendo granitos de arena en esa montañita que ya tenemos, pero abrir el camino y encontrar otra montaña nueva a la que subir, eso de alguna forma hay que hacerlo por fuera del paradigma, pero uno no puede salirse del paradigma si no conoce bien lo que ya se hace. Entonces hace falta alguien que sepa mucho y que además tenga ese valor de decir, bueno, me salto las reglas, ¿no? Sí. Aquí pasan dos cosas que yo creo son particularmente graves. La primera es que nos hemos vuelto también máquinas de calcular y poco de filosofar. Y ahí el científico tiene muy poca formación filosófica. Y esto es grave porque trabaja en un paradigma sin saber que está en el paradigma. O sea, no sabe siquiera que forman parte de una estructura de pensamiento que es discutible. Entonces tú estás en la carrera y empiezas a usar diagramas de Feynman, a hacer cálculos tensoriales con las ecuaciones de Einstein y no sabes lo que hay debajo. Y debajo hay una estructura de pensamiento que fue la que creó Einstein. Einstein no llegó a crear nuevas formas de hacer matemáticas. Él comenzó con una idea de concepto físico. Él partió de una intuición física para crear toda esa matemática. Pero si tú solo trabajas desarrollando dentro de esa estructura de pensamiento, nunca, jamás lo vas a poder volcar. O sea, realmente hay un verdadero problema en que ni siquiera se habla en las clases de que cuando estás haciendo un cálculo estás asumiendo ciertas ideas filosóficas de base, y si no lo sabes, lo único que vas a hacer es como un hámster dando vueltas en la rueda. Entonces es súper importante conocimiento mínimo filosófico y saber qué es hacer ciencia y saber que estás trabajando dentro de estas condiciones. Y el otro tema súper duro, más duro todavía, es que está asociado al modelo productivo capitalista del siglo XXI de la necesidad de resultados inmediatos, que se ven todo. El arte es inmediato,
vemos en la música, todo tiende a lo inmediato, nuestros vídeos tienden a cada vez ser más cortos, más inmediatos, hay una necesidad de continuamente generar cosas inmediatamente, y el problema es que la propia academia incita a que saques cosas inmediatamente, porque si no, no puedes desarrollar una buena carrera científica. Y esto es peligroso porque las verdaderas carreras investigadoras pueden llevarte auténticamente a vacíos. O sea, realmente tú puedes dedicar 5 años de tu vida y no obtener nada. Eso es lo que debería fomentarse también en ciencia y no se fomenta, porque tenemos un sistema en general de resultadista. Entonces, si tú quieres conseguir resultados, obviamente vas a trabajar con aquello que te va a dar resultados, es no tocar las cosas que no tienes que tocar. Entonces no se fomenta y no se incentiva el propio sistema en personas que se arriesguen a ideas que posiblemente no sean fructíferas. Tenemos un problema de ahí de fomentar el riesgo. Sí, eso ocurre. Yo estoy yo trabajo en la universidad, ¿no? En el mundo de la investigación. Entonces, ahí, por un lado, está lo que uno considera que es positivo desde el punto de vista laboral, digamos, ¿no? Es decir, yo quiero una estabilidad, quiero tener una estabilidad laboral, quiero poder plantearme con 35, con 40 años, lo que sea, y ojalá antes, si uno quiere quedarse en un lugar, mantenerse, o formar una familia, o no, el estilo de vida que quiera, tener una cierta estabilidad, ¿no? Y esa estabilidad la buscas a partir de tus condiciones laborales, que son tener tus plazas de investigador, tus plazas de profesor, para poder vivir ahí. Eso está totalmente reñido con lo que tú necesitas como desarrollo científico, porque muchas veces en ciencia tú lo que dices, bueno, llevo 4 años trabajando en este tema, quiero cambiar, o siento que tengo que dar la vuelta a otra cosa, o que realmente quiero arriesgar ahí, ¿no? Y eso parece que es incompatible con la vida académica que tenemos ahora tal como está. En mi opinión sería el sistema científico de un país debería poder a científicos o científicas que sean excelentes, que tengan buenas ideas, decir, mira, no te preocupes por la estabilidad, yo te la voy a garantizar, tú atrévete, cambia cuando necesites cambiar, ¿no? Eso ahora mismo hay muy pocos países que lo hagan, muy pocos, y son los que realmente proporcionan a sus científicos o sus científicas la red o el terreno de juego en el que puedan divertirse y jugar, ¿no? Divertirse y jugar no en el sentido de que yo estoy en ciencia y eso, tú que has vivido también en el mundo de la investigación, la gente que nos dedicamos a la investigación no estamos en ciencia solamente porque nos gusta hacer eso y queremos que el Estado nos deje seguir haciendo lo que nos gusta. No, de alguna forma somos los órganos a través de los cuales nuestra sociedad ejerce la investigación. Entonces eso es una necesidad que la propia sociedad tiene. Es decir, yo quiero desarrollar ciencia, quiero hacer investigación. ¿Cómo lo hago? A través de investigadores, de investigadoras, ¿no? Démosles las condiciones no solo para tener una estabilidad, digamos, material, sino para además tener la inestabilidad de la intención, ¿no? de poder desarrollar eso. Sí, yo quiero añadir, porque hay mucha gente joven, dos pequeños consejos si lo aceptan. El primero es que reflexionen sobre lo que están haciendo cuando lo hacen, porque muchas veces se hace sin reflexionar, reflexionen y pregúntense qué están haciendo cada vez que hagan algo y qué hay detrás de eso. Yo estoy teniendo ahora muchas discusiones con colegas del ámbito científico de cómo desprecian la filosofía y el conocimiento de base, porque ni siquiera se dan cuenta de hasta qué punto sus reflexiones forman parte de un árbol de pensamiento que podemos extender hasta la antigüedad, y se está despreciando porque dentro de su ramita, de su hojita, son incapaces de ver todo el dibujo. Y realmente qué importante es mirar atrás y entender qué estás haciendo. Entonces reflexiones sobre lo que están haciendo. Y el otro consejito, si me lo permiten, es que sean curiosos fuera de su ámbito. Realmente estamos creando máquinas de engranajes que solo mueven su ruedita chiquitita y que desconocen qué ocurre en el resto de ámbitos. Y creo que es una de las grandes miserias del siglo XXI, esa compartimentalización del conocimiento. ¿Me entendieron o no? Más estamos. Que esa cosa que hace que uno no se quiera salir de su cajita, y que creo que es un error grandísimo de la modernidad, del tiempo contemporáneo, y que si quieren crecer como personas, no solo como profesionales, que también como profesionales, que se salgan de la cajita. En parte estamos por eso aquí, y me dejas tirarte una pregunta así como filosófica. Michael Atiyah, que es probablemente el matemático físico más grande que ha habido en el siglo XX, él decía que los científicos tienen un dogma de fe, y ese dogma es que el mundo es comprensible. Decían, o sea, si cualquiera que se dedica a ciencia cree que el mundo es comprensible. Eso es un dogma de fe, porque no hay nada que te pueda demostrar que el mundo es comprensible.
¿Cómo estás tú ahí en eso? ¿Se puede comprender el mundo? ¿Qué crees? Joder, es una pregunta súper guay. De hecho, me pillas un muy buen momento, gracias, no está preparado, pues justo estoy montando un vídeo sobre eso, porque es una de esas cosas que, de nuevo, no te lo dicen en el colegio, no te lo dicen en la universidad. Directamente te dan a entender que todo tiene una representación matemática o esquemática. No te dicen tampoco cómo los modelos son una simplificación de la realidad y confundir el mapa con el territorio es algo súper común en ciencia. Y en general no hay una verdadera comprensión de lo que es hacer ciencia. Volvemos a lo de antes. En este caso es especialmente grave porque, bueno, estudiando las eras y los tiempos históricos, ven como siempre hay un balanceo, ¿no? Como una oscilación entre corrientes y tendencias. Y pasamos de un renacimiento muy artístico y un pensamiento muy basado en la emoción, pasamos luego a un neoclasicismo y una ilustración muy fuertes en la razón, que es capaz de cubrirlo todo. Luego pasamos al romanticismo, que es una época donde de nuevo se dice que el ser humano es un mendigo cuando reflexiona. Y luego pasamos a esta era que estamos viendo ahora muy tecno-optimista y muy convencida de que todo se puede parametrizar. Y continuamente vemos como cuando se adopta una de estas dos posiciones, en su función de cuál es tu era, siempre acaba rompiendo por algún lado, porque cada posición de su época se cree que tiene la verdad y menosprecia y se ríe de la otra. En ese sentido, estamos en esa época en la que yo hace 5 años te había respondido que sí, y pensé que es una pregunta absurda, pero gente tan lista como Albert Einstein ya decía que lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. Y ahí hay mucha filosofía de base. La ciencia se creó en el siglo XVI por renacentistas que tomaron ideas filosóficas antiguas, pitagóricas y platónicas acerca de una estructura matemática de fondo, que es el pensamiento galileano de que todo está escrito en el lenguaje matemático, pero todo se viene a romper con otras formas de pensamiento como Jean-Baptiste Vico o Blaise Pascal, que decían esto de que el corazón tiene razones que la razón no conoce. O sea, siempre estamos en ese gran debate de corazón, intuición versus razón, estructura matemática. Nunca parece que la cosa encaje del todo cuando se está en una de esas posiciones, y qué bonito que no se sepa, ¿no? Porque yo creo que una cosa más bonita del conocimiento es que siga habiendo misterios, siga habiendo cosas por saber. Pero de nuevo, somos de nuestra era, que es una era muy optimista con el conocimiento científico-matemático, y no les van a hacer reflexionar sobre estas cosas, pero que sepan que definitivamente no tiene por qué ser el universo una estructura matemática. ¿Tú qué piensas? Pues que yo no estoy de acuerdo con Galileo. Vamos a abrir esto. O sea, discrepas con Galileo. Discrepo de Galileo. No seré yo quien le enmende la plana al señor Galileo, que con todos mis respetos, de verdad, además no sé si tiene algo que ver con el nombre del planetario. Entonces, no sé si es un poco... Pero yo no creo que el mundo esté escrito en lenguaje matemático, sino que más bien el lenguaje matemático es como nosotros leemos el mundo. O sea, que la matemática es humana, que tenemos responde a nuestros órganos perceptores, a nuestra forma de reflexionar. No estoy tan seguro de que al menos en la totalidad de la ciencia, ni siquiera en una gran parte de la ciencia que tenemos, eso sea inmanente a la naturaleza, o sea, que la naturaleza sea así. Nosotros la leemos así. Y la leemos como sabemos leer, y como sabemos nosotros leer es con matemáticas, porque necesitamos cuantificar, necesitamos medir, necesitamos ordenar las cosas, y entonces, para poder hacer ciencia, porque nosotros necesitamos comparar nuestro modelo de la realidad, lo que decías muy bien, ¿no? El mapa con el territorio. Entonces, si resulta que mi mapa tiene un desconchado que no se ajusta con el territorio, tengo que cambiar de mapa, y cambiar de mapa significa a veces hacer matemáticas nuevas, ¿no? Entonces, a mí me parece que la matemática es el lenguaje en el que nosotros leemos el mundo, que lo ponemos nosotros, que probablemente otra especie extraterrestre con otros órganos, con otro tipo de percepción, tendría otras matemáticas. Es posible, seguramente va a haber una intersección. Yo sé, la noción de cantidad es difícil que la podamos eludir, o la noción de medida de distancia, ¿no? Ciertas propiedades como muy básicas, eso seguramente no. No depende solamente de nosotros y estaremos de acuerdo en eso, ¿no? Pero hay una gran cantidad de las matemáticas que hacemos y que son realmente las que luego nos dan el lenguaje para acercarnos a la naturaleza mediante la ciencia, que son muy contingentes, que son por razones históricas o por razones humanas. Ahí hay un par de personas
que me parece que hacen unos comentarios muy acertados en ese sentido. Uno es Galileo, o sea, yo creo que Galileo, él quería decir esto, perdón, pero creo que él no se planteaba todavía, ¿no?, si la inmanencia o no de las leyes matemáticas en la realidad. Pero hay otra que sí que me parece que puede ser algo como el de inmanente, pero en nuestra forma de relacionarlo con la naturaleza. Yo creo que era Carl Sagan el que decía que, bueno, pues si no hubiera nacido Shakespeare, no tendríamos Hamlet, no tendríamos Hamlet. Si no hubiera nacido Cervantes, no tendríamos el Quijote, tendríamos otras cosas, el Quijote no lo tendríamos. Pero si no hubiera nacido Newton, aún así tendríamos ley de la gravitación universal, porque alguien la hubiera escrito. Eso no depende de la persona que escriban, sino que nosotros como colectivo, como humanidad. Pero me parece que es como colectivo y como humanidad. No creo que la naturaleza sea necesariamente así, sino que conforme vamos teniendo más herramientas científicas, vamos comprendiendo mejor, porque tenemos una forma de leer mejor, ¿no? A mí siempre me parece que las matemáticas yo no las meto en la categoría de ciencia, al igual que la física, luego si queréis hablamos un poco de eso, pero me parece que una de las labores que hacemos los matemáticos cuando investigamos es generar un lenguaje nuevo. Las matemáticas son un lenguaje, ¿no? Entonces a mí me parece que cada vez que desarrollamos matemáticas nuevas, va a sonar esto muy épico, voy a pedir un aplauso al final de esta frase, me parece que cada vez que los matemáticos, las matemáticas, desarrollamos matemáticas nuevas, realmente estamos regalando a la humanidad un lenguaje nuevo para entenderse a sí mismo y entender el mundo. Entonces, aplauso. Pero, entonces, no sé si te he entendido bien, pero entonces de alguna forma dices que el universo no tiene una estructura lógica que lo fundamente, que no hay como una especie de andamiaje, un código fuente, no hay algo que conecte todo con una lógica causa-efecto, o simplemente que el ser humano nunca va a llegar a entenderlo porque no estamos preparados para ello. Y otra pregunta más, ¿crees que hay algo no físico en el universo? ¿Algo que no se pueda nunca entender con un mecanismo físico? Claro, pero además es que creo que sí, es que creo que es muy arrogante lo contrario, ¿no? Porque decir, mira, el mundo, la realidad se amolda a mi forma de percibir la realidad. Pues, nuestra forma de percibir la realidad es una, y es hermosísima, y comprendemos montones de cosas de la realidad, pero hay muchas que no entendemos. Y hay algunas en las que entramos en una incapacidad intrínseca. Hay un libro famosísimo que se llama B.D. Bach, que escribió Hofstadter hace un montón de años, una de las grandes obras de la divulgación científica, en la que se plantea este tema, ¿no? Somos un sistema limitado y por tanto nuestra comprensión está dentro de esa limitación. Y aquello que no entra dentro de esa limitación, decimos que es lo no material, lo no físico. Bueno, puede que sean cosas que sean simplemente discurso, que nos encaja hacer un discurso en la que entre ese tipo de categorías, pero también seamos un poco humildes y decir, mira, nuestra forma de comprender y de percibir el mundo limita nuestra forma de entenderlo. Y lo limita, y hay cosas que van a salir de ahí. Entonces yo no sé si hay cosas más allá de... Si llamamos física o ciencia a aquello que nosotros somos capaces de entender mediante el lenguaje que nos hemos dado, yo creo que la respuesta es obvia. Claro que hay cosas fuera de ahí y que no vamos a poder comprender. Pongo un ejemplito pequeño, ¿no? Cuando echamos hacia atrás en el tiempo las causas-efecto, ¿no? La cadena de causas y efectos. Dices, bueno, si uno dice, estamos aquí porque hemos venido de tal, porque vamos echando hacia atrás las causas. Todo tiene una causa. Todo efecto tiene una causa anterior. Y cuando decimos anterior, normalmente decimos anterior también en el tiempo. La precede como causa y la precede en el tiempo. Entonces, si echamos hacia atrás hasta el final, nos encontramos con una limitación que es nuestra. Yo no sé si es de la naturaleza o no, pero es nuestra. Que es, o bien admitimos que hay un principio único, y a partir de ahí todo se desarrolla, o bien admitimos que hay una cadena infinita, que no termina nunca, y las dos escapan a nuestra capacidad de comprensión. Entonces, ahí tenemos que optar. Ahí ponemos una barrerita nosotros que la podemos poner más cerca o más lejos, pero ahí hay que optar. Y esa opción de decir, no puedo salirme de una cadena finita de causas y efecto, para mí es una limitación intrínseca de nuestra manera de comprender el mundo. ¿Quiere decir que el mundo está limitado por esa misma cadena finita de causas y efectos? A mí me parece muy arrogante. Es decir, que la realidad se amolda a mi forma de percibir la realidad como especie.
¿Eso se da en matemáticas, en la carrera de matemáticas se da esto? Bueno, en matemáticas, cada vez que tenemos una paradoja se desarrollan nuevas matemáticas. Cada vez que hay algo que decimos, ostras, es que esto no casa, hay cosas que no. Entonces desarrollamos nuevas matemáticas para poder o bien solucionar la paradoja o poder cambiar las reglas de juego para hacer otras. La ventaja que tenemos en matemáticas, que en matemáticas la realidad no nos importa una mierda. O sea, no nos importa un poco. Nos importa un poco. Claro, la verdad en matemáticas que es la coherencia interna. Y punto, ya está. No hay más verdad en matemáticas. No necesitamos que se amolde a un modelo de la realidad. Nosotros no tenemos mapa y territorio. En matemáticas el mapa es el territorio. Porque se desarrolla, la única verdad es la coherencia interna. Entonces, cambiemos las reglas y ya está. No, le preguntaba también lo de que se estudia en la carrera de matemáticas, de nuevo porque creo que es un mensaje interesante. Lo que está diciendo no se aprende en la facultad muchas veces. Y sí es importante darse cuenta de cuánto dogmatismo y cuánta fe hay en ciertos mecanismos de la ciencia cuando uno acríticamente los toma sin más. Entonces, la filosofía predominante de la ciencia es el materialismo, que cuando se lleva al extremo es casi una religión. ¿Tú crees que la labor que haces o que hacemos también, que hay más gente que hace de divulgación de la ciencia, puede romper un poco eso? ¿Está siendo útil a que haya un desarrollo científico que se plantee otras cosas más allá de lo que uno se plantea bastante estrechamente cuando está? No quiero despreciar, tampoco, y tú tampoco con la gente que estamos en la carrera científica, ¿no? Pero es verdad que muchas veces tú sigues en tu nicho y es difícil echar un poco la mirada hacia atrás. ¿Crees que la divulgación es la divulgación científica? Tiene ese papel de echar un poco la mirada hacia atrás o hacia arriba, si quieres, ¿no? Y ampliar un poco el foco y relacionar el trabajo de nicho, de detalle con lo global, para quien hace ciencia y para quien es aficionado, digamos, a la ciencia. Bueno, el que hace buena divulgación, sí, porque conozco un divulgador, el chisme. No, ciertamente creo que hay muchas formas de hacer divulgación. Entonces, yo creo que un papel bueno que hace el divulgador es que puede alcanzar cierto tipo de discursos que al profesor en clase no le da tiempo a hacer tampoco. Yo soy muy consciente de que en la universidad, cuando te van a dar mecánica cuántica, empiecen ya directamente con funciones de onda y no se va a poner el profesor a hablarte de cuándo surge el mecanismo. Sí, pero generalmente no hay espacio para contextualizar, para reflexionar, para poner en duda el conocimiento o incluso ubicarlo con respecto a otras áreas de conocimiento. Y eso es una carencia que tiene normalmente el profesor en la universidad, porque está muy constreñido por su plan de estudios y en general no tienen ese espacio. Tú me lo podrás decir mejor, que eres profesor de universidad, pero creo que tienen ese limitante, el de son resultadistas, tienen que ir a cierto conocimiento técnico y no pueden muchas veces abarcar ese tipo de conexiones que el divulgador sí tiene mucha más facilidad para hacerlo. Entonces creo que el divulgador tiene un papel muy interesante de su trabajo complementar lo que se suele hacer en la academia, en las universidades, en cuanto a que ese espacio más extendido e ilimitado nos permite conectar ideas, contextualizar, colocar el conocimiento dentro de su espacio histórico y crear un aprendizaje más enriquecido por otros aspectos del conocimiento que el meramente matemático, científico, lógico, racional de pizarra. Para compatibilizar la cuántica con la relatividad. Te respondo a esta y luego voy a intentar ser breve para que también haya dinamismo y poder preguntar a otros. La teoría de cuerdas es una teoría muy interesante, que está totalmente incompleta, que no ha dado ningún resultado hasta ahora pues positivo y está en desarrollo. De nuevo es un asunto de fe, creer que va a funcionar o no, y genial que haya muchos investigadores por ahí, pero hay alternativas, sí. Para Edu, decías que discrepabas con Galileo respecto a que el mundo está escrito en lenguaje matemático y que tu pensamiento es que nosotros describimos el mundo o el universo con lenguaje matemático. Suscribís entonces al ficcionalismo. Perdón, yo vengo del lado de la filosofía de la ciencia, así que suscribís entonces al ficcionalismo, o sea, esta idea de que la matemática es ontológicamente una ficción útil, por supuesto. Digamos, podríamos decir que la matemática es un lenguaje
que describe las regularidades del universo? Sí, al menos en gran parte de las matemáticas. Esto en términos así como más sencillos de pregunta, quizá es esto que se pregunta muchas veces si las matemáticas se inventan o se descubren, ¿no? Se descubren que están ya ahí en realidad o se inventan por nosotros. Yo entiendo que el movimiento fundamental en matemáticas es la invención, nosotros inventamos matemáticas, pero luego resulta que sí que hay muchas que casan bien con lo que nuestra forma de percibir la realidad es y con cosas que sospechamos que sí están ahí, lo que decía antes, por ejemplo, de la cantidad. La pluralidad, por ejemplo, eso creo que sí está ahí. Entonces nos gusta a veces tener respuestas como muy categóricas a las cosas. Bueno, en este caso creo que la respuesta categórica es como demasiado simplista, pero entiendo que la mayor parte del movimiento que rige el desarrollo matemático es invención. Sí, estoy de acuerdo con eso. La pregunta es para Javier, porque estoy leyendo tu libro. Y quería decirte que cuando lo empecé a leer me recordó mucho al mundo de Sofía. Por eso me parece re loco que hayas hablado de filosofía hoy. Y quería pedirte que nos recomiendes, o a alguien que esté estudiando ciencias duras, o no sé, física, por dónde empezar con la filosofía. Si vos pudieras recomendarnos un libro, un autor, para conectar con eso a las personas que estudian las ciencias duras. Wow, qué difícil. Bueno, el mundo de Sofía es muy buena introducción a la filosofía, está súper interesante. Yo me estoy aproximando a la filosofía de los libros académicos, que está muy bien. Yo hago recomendaciones, si ves, hay uno particular de Real Antiserie, pero son libros de universidad que están muy bien, se pueden leer muy bien, aunque sean libros de texto. Y luego ir al autor original, yo creo que está súper bien ir al autor original, leerte las obras. Es una cosa muy buena que tiene la filosofía, que puedes ir al libro original y vas a tener una muy buena esencia de lo que se pretendía saber. Otra cosa que me pasa a mí con los libros, no sé si te pasa a ti, pero a mí me encanta que el libro te busque a ti de alguna manera y te encuentra con una especie de viaje serendípico que son como un árbol, ¿no? Que se ramifica. Y no me gusta mucho recomendar libros porque prefiero que la persona se caiga, ¿no? Que haya un libro, ese libro te manda otro, y ¡pam! Y de repente te trae el libro ese, ¿no? Entonces, en general, me gusta mucho eso, que cada uno encuentre su viaje del libro. Yo les quería preguntar por algo que dijeron hace un rato, sobre que muchas veces el sistema educativo no favorece entender los razonamientos subyacentes, digamos, a toda la teoría que estudiamos, ¿no? Y que muchas veces el acceso a ese conocimiento no es emocional. Yo creo que lo había dicho Javier y también se lo quería preguntar a Eduardo como profesor, que es: si yo le diera ahora las llaves del sistema educativo, ¿qué cambiaría? Si yo tuviera la llave, si alguien me diera la llave del sistema educativo, lo primero que cambiaría es mi persona. Yo tendría que aprender sobre el sistema educativo, tendría que aprender mucho sobre... Yo no soy una persona que le guste hablar sin estar implicado en el tema y sin tener toda la información, ¿no? Entonces eso, yo lo primero que haría sería aprender yo más sobre todo esto. En cuanto a la ciencia de las matemáticas, hay mucha gente que está trabajando muy bien en eso. A mí, yo he hecho de menos un poco más de contexto en las cosas. Creo que la mecanización no sustituye la comprensión, pero al revés tampoco. La comprensión no sustituye a cosas que tenemos que hacer. Tenemos que tener datos y tenemos que hacer cosas, ¿no? Entonces, pero yo he hecho un poco de menos contexto en las cosas, más contexto. ¿Por qué un buen día explicamos los logaritmos? ¿Por qué a santo de qué viene eso? Ese tipo de cosas las has hecho más de menos. Yo, más allá de lo que dice, que estoy plenamente de acuerdo, creo que cambiaría una cosa social, más que ir a la universidad a cambiar cosas, cambiaría la sociedad en cuanto a la percepción social del profesor. Creo que es una cosa que se ha perdido a lo largo del tiempo, que en la antigüedad siempre se veía al maestro como una figura muy relevante en la vida de las personas y socialmente con un papel muy importante, y hoy, por muchos motivos, cobran muy poco, tienen poco respaldo, y es uno de los eslabones más frágiles de la cadena social, cuando realmente tiene una importancia súper grande. Entonces yo creo que también trabajaría en eso, en encontrar mejores espacios académicos para los profesores, en apoyarlos más, encontrar mejores... ¿Va a decir la forma de cambiar la educación mundial? Pero lo siento, estaba dando la clave.
Pues es que hemos llegado al final. Un aplauso.